La boda de mi hija Raquel debía ser un día de pura alegría. Después de meses de planificación e innumerables llamadas sobre arreglos florales y la distribución de las mesas, el gran día finalmente había llegado a la finca Robles de la Sierra, un lugar encantador a las afueras de Madrid, del que se había enamorado en cuanto lo vio. Me había vestido con esmero esa mañana, eligiendo un vestido lila suave que me hacía sentir elegante sin robarle protagonismo a la novia. Mi esposo Tomás me había silbado con admiración cuando salí del baño del hotel. «Qué guapa estás, Diana», me había dicho con esa sonrisa que todavía hacía que mi corazón diera un vuelco después de 40 años de matrimonio. La ceremonia fue todo lo que una madre podría desear. Me senté en primera fila, viendo a mi hija intercambiar votos con Miguel, el bondadoso arquitecto que había conocido durante su residencia en el Hospital Gregorio Marañón. Las lágrimas asomaron a mis ojos al ver su sonrisa radiante cuando fueron declarados marido y mujer. La luz del sol de primavera se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de colores sobre su vestido blanco, como si bendijera esta unión a su manera. A mi lado estaba mi nieta de 9 años, Emma, la hija de Sara, la hija de Tomás, que jugueteaba con el lazo de raso de su vestido de pequeña dama de honor. Su pequeña mano apretaba la mía de vez en cuando con emoción a medida que se desarrollaba la ceremonia. «Abuela, la tía Raquel parece una princesa», susurró, con los ojos muy abiertos por el asombro. Después de los votos, el antiguo salón de piedra se transformó en un lugar de fiesta. El personal había hecho milagros, reorganizando el espacio en menos de una hora, mientras nos hacíamos las fotos familiares en el jardín. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino color crema reemplazaron las sillas de la ceremonia. Centros de mesa con rosas de un rosa pálido y paniculata creaban islas de belleza por toda la sala. El tintineo de las copas de cristal, las risas flotando en el aire, y la banda de 4 músicos comenzó a tocar suavemente de fondo, estándares de jazz que Raquel había pedido específicamente. Intenté sumergirme en la atmósfera, sintiéndome orgullosa de mi familia y de la vida que nos había llevado a este momento. Tomás estaba al otro lado del salón, enfrascado en una conversación con el padre de Miguel sobre su pasión compartida por la pesca. Mi hijo David hacía girar a su novio Jaime en la pista de baile con una gracia sorprendente para un hombre que decía tener 2 pies izquierdos. Raquel y Miguel hacían su ronda, deteniéndose en cada mesa para saludar a los invitados con el resplandor de los recién casados. Nuestra mesa estaba situada cerca del frente, dándonos una vista perfecta de la mesa principal. Emma mordisqueaba su tarta de chocolate, con los pies balanceándose bajo la silla al ritmo de la música. Su alegría inocente me anclaba en medio de la grandeza del evento. Sonreí, viendo cómo el chocolate manchaba la comisura de su boca mientras saboreaba cada bocado con el puro deleite que solo los niños pueden expresar tan abiertamente. Pero entonces noté que su actitud cambiaba. En un momento estaba lamiendo felizmente el glaseado de su tenedor y al siguiente se había quedado completamente quieta. Sus ojos, antes abiertos de par en par por el deleite, se dirigieron nerviosamente hacia la mesa de enfrente, la mesa 7, donde mi hermana Patricia estaba sentada con su marido y sus hijos adultos. El tenedor de Emma cayó con estrépito contra su plato y se mordió el labio. Sus pequeños hombros se tensaron bajo su vestido rosa pálido. Fue en ese instante que sentí la primera oleada de inquietud, aunque todavía no podía comprender su causa. Patricia y yo nunca habíamos sido especialmente cercanas. La diferencia de 5 años entre nosotras de alguna manera se extendió hasta convertirse en un abismo emocional
que la edad adulta nunca logró cerrar, pero manteníamos la apariencia de afecto fraternal, especialmente en las reuniones familiares. Había habido tensión antes de la boda. Patricia había hecho varios comentarios pasivo-agresivos sobre que no le hubieran pedido ayuda con la planificación, pero nada que sugiriera una hostilidad genuina. «Emma, cariño, ¿está todo bien?», poniendo mi mano sobre la suya. No respondió, solo continuó mirando fijamente la mesa 7, donde Patricia se reía demasiado fuerte de algo que su hijo había dicho. El sonido de su risa parecía discordante contra la música suave, casi forzado en su exuberancia. «¿Emma?», insistí de nuevo, inclinándome más cerca para oírla por encima del creciente volumen de las conversaciones a nuestro alrededor. Entonces se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos me heló la sangre. Había desaparecido la niña despreocupada que había estado girando en la pista de baile apenas unos minutos antes. En su lugar, había alguien que parecía agobiada por un conocimiento demasiado pesado para sus pequeños hombros. «No me gusta cómo te mira esa señora», susurró, señalando discretamente hacia Patricia. Miré a mi hermana y la sorprendí mirándonos con una expresión que no pude descifrar del todo, algo entre la expectación y la malicia, antes de que desviara rápidamente la mirada. No era la primera vez hoy que notaba que me observaba, pero verlo a través de los ojos de Emma proyectaba esas miradas bajo una luz más siniestra. «Esa es solo tu tía abuela Patricia», le expliqué, tratando de mantener un tono ligero. A veces se olvida de sus modales, pero Emma no quedó satisfecha con mi explicación. Apartó su tarta a medio comer, su apetito aparentemente desaparecido. La banda pasó a un número más animado y las parejas inundaron la pista de baile, pero ninguna de las dos nos movimos para unirnos a ellos. En cambio, nos quedamos sentadas en un rincón de emocionamiento, quietud en medio de la celebración, ambas sintiendo que algo andaba mal, pero sin poder articular exactamente qué era. La coordinadora de la boda apareció al borde de la pista de baile, señalando que era casi la hora de los discursos. Raquel me miró desde el otro lado de la sala y me levantó el pulgar en señal de ánimo. Había preparado mi brindis de madre de la novia con cuidado, queriendo encontrar el equilibrio perfecto entre lo emotivo y lo humorístico. Pero ahora, con la inquietud de Emma a mi lado y el extraño comportamiento de Patricia al otro lado de la sala, me sentía extrañamente desconectada de la alegría de la ocasión, como si estuviera en el umbral de algo inesperado y no deseado. Sucedió tan rápido que casi lo descarté como imaginación infantil. La banda acababa de terminar de tocar, por fin, la canción de Raquel y Miguel, y yo me estaba levantando de mi silla, con las notas del discurso en mi mano sudorosa, cuando Emma me agarró la mano con una urgencia repentina. Sus deditos se clavaron en mi piel con una fuerza sorprendente, casi tirándome de nuevo a mi asiento. «Abuela, tenemos que irnos ya». La seriedad en su tono me sobresaltó, tan en desacuerdo con el ambiente festivo que nos rodeaba. El DJ estaba anunciando mi nombre, invitándome a dar mi brindis, pero el micrófono y los rostros expectantes de 100 invitados de repente parecían distantes, sin importancia en comparación con el miedo que irradiaba mi nieta. Me incliné un poco más cerca, buscando pistas en su rostro. Tenía los ojos muy abiertos, brillantes, de un miedo que ningún niño debería llevar, especialmente en una celebración como esta. El color rosado había desaparecido de sus mejillas, dejándola pálida bajo el suave resplandor de las luces del salón de recepción. «¿Qué pasa, cielo?», pregunté suavemente, aunque ya se me había empezado a formar un nudo en el estómago. A nuestro alrededor, los invitados se giraban en sus asientos, sus expresiones cambiando de la expectación a la confusión,
mientras yo permanecía congelada junto a nuestra mesa, en lugar de dirigirme al micrófono. Emma tembló mientras se inclinaba hacia mí, su aliento entrecortado contra mi oído. «No has mirado debajo de la mesa», dijo, sus palabras fracturadas por el peso del pavor. Mi corazón dio un vuelco, y el ruido del salón pareció atenuarse a mi alrededor. Los sonidos se volvieron apagados como si me hubieran sumergido bajo el agua. El peso de su advertencia se posó sobre mí como una sombra. Raquel estaba ahora de pie cerca de la cabina del DJ, con el ceño fruncido por la preocupación, mientras gesticulaba interrogativamente en mi dirección. Forcé una sonrisa y levanté un dedo. Solo un minuto, antes de volver a centrar mi atención en Emma. «¿Qué quieres decir, cariño?». Mantuve la voz baja y firme, no queriendo asustarla más. «¿Qué hay debajo de la mesa?». Emma miró nerviosamente hacia la mesa de Mosetto, Patricia, y luego de nuevo hacia mí. «Se me cayó la servilleta antes», explicó, su voz apenas audible. «Cuando fui a recogerla, vi a algo. La señora de la mesa 7 lo puso ahí cuando fuiste al baño». Miró a su alrededor primero para asegurarse de que nadie la veía, pero yo la vi. Un pánico helado me invadió. Patricia había estado actuando de manera extraña toda la noche. La risa forzada, las miradas persistentes, la forma en que se había posicionado con una vista clara de nuestra mesa, a pesar de haber sido asignada originalmente al lado opuesto del salón. Lo había atribuido a nuestra fricción habitual, quizás exacerbada por sus sentimientos de exclusión de la planificación de la boda. Pero las palabras de Emma sugerían algo mucho más deliberado. Dudé, dividida entre mi deber como madre de la novia y la creciente alarma provocada por la advertencia de Emma. La curiosidad y un creciente sentido del peligro me obligaron a actuar. Volví a encontrar la mirada de Raquel y articulé «un momento» antes de agacharme con cuidado, y con mano temblorosa levantar el borde del pesado mantel color crema. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, y en ese momento me di cuenta de que la noche había tomado un giro que nunca podría haber previsto. La organizadora de bodas se acercaba ahora a nuestra mesa, con su sonrisa profesional forzada mientras susurraba: «Señora Suárez, todo el mundo está esperando», pero su voz parecía venir de kilómetros de distancia mientras yo miraba lo que estaba escondido debajo. Cuando me enderecé, mi rostro debió de delatar mi conmoción, porque Emma inmediatamente buscó mi mano de nuevo, esta vez para consolarme en lugar de advertirme. «Sabía que tú también lo verías», susurró. «No me lo estaba inventando». «No, cielo, ciertamente no te lo estabas inventando», le aseguré, mi mente corriendo para dar sentido a lo que había visto y lo que podría significar. La coordinadora de bodas estaba ahora a mi lado, su sonrisa fija, pero sus ojos interrogantes. «¿Está todo bien, señora Suárez?». Nada estaba bien. El descubrimiento bajo la mesa había hecho añicos la cuidada fachada de este día perfecto, revelando la fealdad bajo la belleza, el peligro acechando en lo que debería haber sido seguridad. Pero no podía decir nada de eso. No aquí, no ahora, no con Emma mirando y 100 invitados esperando. «Me temo que de repente me encuentro mal», le dije a la coordinadora, forzando el pesar en mi voz. «¿Sería posible que mi marido hiciera el brindis en mi lugar?». Él sabe lo que pensaba decir. Ella frunció el ceño, pero asintió, apresurándose a buscar a Tomás. Me incliné hacia Emma, manteniendo la voz firme. «Fuiste muy valiente al decírmelo, pero ahora necesito que vuelvas a ser valiente. ¿Puedes ir a sentarte con tu mamá unos minutos mientras me encargo de algo?». Los ojos de Emma se dirigieron a la mesa de Patricia, y luego de nuevo a mí. Pero, ¿y si ella...? «No hará nada», le prometí, con más confianza de la que sentía. «No la dejaré, pero necesito manejar esto con cuidado, y necesito saber que estás a salvo con tu mamá mientras lo hago».
Después de un momento de duda, Emma asintió solemnemente. La observé mientras se abría paso por el salón de recepción hasta donde estaba sentada Sara con su marido, mientras la banda comenzaba otra canción lenta que llenaba el espacio de una tranquilidad engañosa. Tomás había tomado el micrófono, improvisando un brindis con su encanto característico, ganándome unos minutos preciosos para decidir qué hacer. Mi mirada se dirigió a Patricia, que me observaba con una expresión de anticipación, quizás incluso de excitación. Cuando nuestras miradas se encontraron, no apartó la vista como había hecho antes. En su lugar, levantó ligeramente su copa de cava, un brindis silencioso que se sintió más como un desafío. El gesto confirmó lo que ya había empezado a sospechar. Esto no era un accidente, ni un malentendido, era deliberado, era personal. La comprensión hizo que la ira corriera por mis venas, caliente y clarificadora. ¿Cómo se atrevía a traer su amargura aquí, al día de la boda de Raquel? ¿Cómo se atrevía a involucrar a Emma, una niña, en cualquier juego retorcido que estuviera jugando? La sala a mi alrededor parecía pulsar al ritmo de los latidos de mi corazón, mientras contemplaba mi próximo movimiento. Tomás estaba terminando su discurso improvisado, levantando su copa en un brindis por los recién casados. Los invitados aplaudieron, distrayendo momentáneamente la atención de mi extraño comportamiento. Aproveché el amparo de sus aplausos para alejarme de nuestra mesa, moviéndome no hacia el baño o la salida, como Patricia podría esperar, sino hacia la oficina de seguridad del lugar donde había notado un teléfono más temprano ese día. Mi mente estaba clara ahora, enfocada con el tipo de claridad que solo llega en una crisis. Sabía lo que yacía bajo la mesa, sabía quién lo había puesto allí, y estaba empezando a entender por qué. Viejos resentimientos, antiguas rivalidades que yo había descartado como un drama familiar insignificante, de repente parecían capaces de una expresión mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Mientras caminaba, sentí los ojos de Patricia clavados en mi espalda. Se preguntaría a dónde iba, qué estaba planeando. Bien, que se lo pregunte, que se preocupe. El tiempo de fingir para ambas había terminado. El pasillo más allá del salón de recepción estaba felizmente silencioso. La música se desvanecía hasta convertirse en un zumbido ahogado a medida que me alejaba. Mis tacones resonaban contra el suelo pulido, marcando el ritmo de mis pensamientos acelerados. Tenía que actuar con rapidez, pero con cuidado. Raquel merecía algo mejor que tener el día de su boda empañado por un escándalo, pero ignorar lo que había encontrado no era una opción. No cuando amenazaba la seguridad de todos en ese salón. Debajo de la mesa, oculta a los ojos de los alegres invitados, yacía una pequeña caja negra envuelta en cinta aislante. Su tamaño no era notable, quizás unos 15 centímetros cuadrados, pero la forma en que estaba colocada, metida a propósito contra la pata central de la mesa y asegurada con más cinta, fue suficiente para helarme la sangre. Un delgado cable sobresalía de un extremo, conectado a lo que parecía ser un pequeño temporizador. No era el tipo de cosa que pertenecía a una celebración de boda, especialmente no una cuidadosamente posicionada bajo el asiento de la madre de la novia. El pánico me invadió y rápidamente bajé el mantel. Mis manos temblaban tan violentamente que casi derribé mi copa de cava a medio vaciar. La oficina de seguridad de la finca estaba vacía cuando llegué, pero un directorio en la pared listaba los contactos de emergencia. Mis dedos torpes marcaron en el desconocido teléfono de escritorio el número de Marcos Domínguez, el director de seguridad del lugar que se había presentado durante la cena de ensayo. «Domínguez», respondió una voz ronca al tercer timbrazo. «Señor Domínguez, soy Diana Suárez, de la boda Pérez Herrera».
dije forzando la calma en mi voz. Necesito su ayuda de inmediato. Discretamente, por favor. Debió haber algo en mi tono que transmitió la urgencia porque no hizo preguntas. Simplemente dijo, 5 minutos. Quédese donde está. La línea se cortó y me apoyé en el escritorio, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Patricia y yo nunca habíamos sido cercanas. Eso era cierto. Habíamos competido por la atención de nuestros padres cuando éramos niñas, elegido caminos diferentes en la edad adulta, y rara vez estábamos de acuerdo en asuntos familiares. La tensión había empeorado después de la muerte de nuestra madre hacía 3 años. Patricia estaba convencida de que yo había manipulado de alguna manera a nuestra madre para que me dejara el chalet familiar de la Costa Brava, una acusación ridícula, dado que mamá siempre había sido clara sobre sus intenciones para la propiedad donde yo había pasado cada verano ayudando con las reparaciones mientras Patricia estaba en campamentos de tenis. Pero esto, plantar lo que parecía ser un artefacto en la boda de su sobrina, cruzaba una línea que no había pensado que ni siquiera Patricia fuera capaz de cruzar. ¿Era para asustarme? ¿Para avergonzarme? ¿O algo peor? La incertidumbre hizo que se me encogiera el estómago. Miré por la pequeña ventana que daba al salón de recepción. Emma estaba ahora sentada a salvo con Sara, ambas observando a Tomás, que aparentemente había extendido su brindis, improvisado, a un discurso completo, con gestos que provocaban las risas de los invitados. Raquel y Miguel estaban de pie, del brazo, cerca de allí, sus rostros iluminados de una alegría que parecía surrealista en el contexto de mi creciente pavor. Mi mirada se desvió por la sala, deteniéndose en Patricia, que estaba sentada con una expresión demasiado serena para el caos que ahora se gestaba dentro de mí. Su marido Roberto estaba a su lado, con la atención puesta en el discurso de Tomás, ajeno a cualquier plan que su esposa hubiera puesto en marcha. Sus hijos, ambos de 20 años, los flanqueaban. La imagen perfecta de una familia disfrutando de una recepción de boda. Pero había algo calculador en los ojos de Patricia mientras barrían repetidamente hacia mi asiento ahora vacío, algo que me heló la sangre. La puerta se abrió detrás de mí y casi di un salto antes de darme cuenta de que era Marcos Domínguez, todavía con el traje oscuro que había llevado para supervisar la seguridad de la ceremonia. De unos 50 años, con el pelo gris muy corto y el comportamiento firme de un ex policía, me evaluó con una rápida mirada. Señora Suárez, ¿cuál parece ser el problema? Le expliqué la situación de la forma más concisa que pude, el descubrimiento de Emma, lo que había visto debajo de la mesa, el extraño comportamiento de Patricia. Para su crédito, Domínguez no desestimó mis preocupaciones ni sugirió que estaba exagerando. En cambio, hizo varias preguntas puntuales sobre la apariencia del artefacto y su colocación antes de sacar su teléfono. «Voy a llamar a un especialista», dijo, apartándose un poco para hacer la llamada. Paco Valdés es de la Policía Nacional de Madrid, de la Unidad de Desactivación de Explosivos. Está fuera de servicio, pero vive cerca. Puede estar aquí en 15 minutos. Evaluar la situación sin causar un escándalo. ¿Desactivación de explosivos? La palabra casi se me atascó en la garganta. ¿De verdad cree que...? Creo que es mejor ser precavido, interrumpió Domínguez con suavidad. Podría no ser nada. Una broma, quizás. Pero dejaremos que Paco lo determine. Una broma. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, tan inadecuada para describir lo que Patricia había hecho. La comprensión me golpeó como un mazazo. Esto había sido colocado aquí deliberadamente, y no tenía ninguna duda de quién era la responsable. Esto no era una broma infantil o un malentendido. Era una traición tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aliento.
Señora Suárez, dijo Domínguez, su voz ahora más suave. ¿Hay alguien que pudiera desear interrumpir la boda? ¿Alguien con un rencor contra la familia, quizás? Sí, dije, la palabra apenas audible. Mi hermana. La admisión se sintió como una traición en sí misma. Éramos familia. Se suponía que debíamos protegernos mutuamente, no esto, pero negar la verdad no la haría desaparecer. Patricia había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había violado una confianza que no se podía reparar fácilmente. La expresión de Domínguez se mantuvo profesionalmente neutra, pero pude ver las preguntas formándose detrás de sus ojos. El drama familiar en las bodas no era infrecuente, pero esto iba mucho más allá de la típica rivalidad entre hermanos. Ha estado difícil desde que murió nuestra madre, expliqué, quedándome corta. Cree que la engañé con su herencia, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. La traición era más profunda de lo que podría haber imaginado. Esto no era simplemente una travesura o un descuido, era malicia, calculada y cruel. La celebración a mi alrededor se convirtió en un borrón de charlas y risas sin sentido. Mi mente daba vueltas, tratando de entender por qué llegaría tan lejos, por qué pondría en peligro no solo a mí, sino el día de la boda de su propia sobrina. Tengo que volver a la recepción, dije de repente. Si me ausento demasiado tiempo, la gente se dará cuenta. Patricia se dará cuenta. Domínguez asintió. Mantenga la calma, actúe con normalidad. Nosotros nos encargaremos de esto. Paco entrará por la entrada de servicio y revisará las cosas sin llamar la atención. Mientras tanto, haré que uno de mis empleados vigile a su hermana. Me alicé el vestido. Comprobé mi reflejo en el pequeño espejo de la pared y forcé mis rasgos en una máscara de compostura. La madre de la novia no podía desmoronarse, no hoy. Raquel merecía algo mejor que tener su día especial empañado por un drama familiar que se había estado gestando desde antes de que ella naciera. Cuando volví a entrar en el salón de recepción, la banda había comenzado a tocar de nuevo. Tomás estaba de vuelta en nuestra mesa. Con aspecto aliviado al verme, me dirigí hacia él, muy consciente de que Patricia seguía mis movimientos desde el otro lado de la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, vi algo en su expresión que nunca antes había notado, una amargura tan arraigada que parecía haberla consumido desde dentro. ¿Todo bien?, preguntó Tomás mientras me sentaba. Su voz baja por debajo de la música. Estás pálida. Todo está bien, mentí, apretando su mano bajo la mesa. Solo necesitaba un poco de aire. Emma también había vuelto a nuestra mesa, su carita seria mientras estudiaba la mía. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Cuánto habría entendido de lo que había visto? ¿Cómo le explicaría todo esto? Al otro lado de la sala, un hombre que no reconocí, Paco Valdés, supuse, entró por la puerta lateral y tuvo una breve y aparentemente casual conversación con Domínguez. Ambos hombres eran lo suficientemente hábiles como para que su intercambio pareciera completamente normal para cualquiera que no lo estuviera buscando. Patricia estaba ahora enfrascada en una animada conversación con la pareja de su mesa. Su risa se oía por toda la sala, sus gestos expansivos y teatrales. Parecía completamente a gusto, como si no acabara de plantar un paquete sospechoso en la mesa de su hermana. La desconexión entre su aparente normalidad y la realidad de lo que había hecho me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ella, sobre nuestra relación. ¿Siempre había albergado este nivel de resentimiento hacia mí? ¿Había estado ciega a la profundidad de sus celos, a su capacidad para hacer daño? Las preguntas daban vueltas en mi mente mientras realizaba mecánicamente los movimientos de la recepción.
sonreír, chocar las copas para los besos de los recién casados, aceptar las felicitaciones de los invitados que se detenían en nuestra mesa. Durante todo ese tiempo, era muy consciente del paso del tiempo, de Domínguez y Valdés moviéndose con determinación, pero discretamente por los bordes de la celebración, de Patricia observándome con esa extraña mezcla de anticipación y malicia. Fuera lo que fuera que hubiera planeado, fuera lo que fuera que esperara que sucediera, estaba decidida a que no se desarrollara como ella pretendía. Este era el día de la boda de mi hija, y la protegería, a ella y a su día, a cualquier precio. El miedo podría haberme consumido, pero mientras estaba sentada allí, agarrando mi copa de cava con los nudillos blancos, una chispa se encendió dentro de mí. El shock inicial se estaba desvaneciendo, reemplazado por una ira lenta y ardiente que me templó los nervios. Había soportado mucho en mi vida, dificultades, pérdidas, traiciones, y cada una había forjado resiliencia en mi alma. Este momento no era diferente. Mi hermana creía que podía humillarme, quizás incluso destruir los frágiles lazos de esta familia, pero me subestimaba. No me desmoronaría, actuaría. La banda pasó a un bolero clásico que hizo que varias parejas mayores se movieran hacia la pista de baile. Crucé una mirada con Marcos Domínguez al otro lado de la sala. Un sutil asentimiento me indicó que Paco Valdés había completado su evaluación. Necesitaba hablar con ellos, lejos de ojos curiosos y especialmente lejos de la mirada vigilante de Patricia. «Voy a ver cómo está Raquel», le dije a Tomás, mi voz sorprendentemente firme, para asegurarme de que no necesita nada antes de cortar la tarta. Él asintió, distraído por su conversación con el tío de Miguel sobre las posibilidades del Real Madrid en la liga. Emma me observó levantarme de mi silla, sus ojos todavía muy abiertos por la preocupación. «Quédate con el abuelo», le susurré, apretándole suavemente el hombro. «Todo va a salir bien». Me dirigí hacia Raquel, deteniéndome para charlar brevemente con los invitados por el camino. Marta de mi club de lectura, el colega de Tomás, Blas y su esposa, la compañera de universidad de Raquel, Jimena, manteniendo las apariencias mientras me movía firmemente hacia la puerta lateral donde había visto a Domínguez y Valdés. Raquel me interceptó a mitad de camino, radiante en su vestido, a pesar de las horas de celebración. «¡Mamá! Desapareciste durante los brindis. Papá lo hizo. Genial. Pero, ¿te encuentras bien?» «Solo un poco abrumada, cariño», dije, la media verdad atascándose en mi garganta. «No todos los días se casa tu hija». Su rostro se suavizó. «Lo sé. Es mucho que asimilar». Apretó mis manos. «Pero, ¿no es maravilloso? Todo es perfecto. Perfecto». Si ella supiera, forcé una sonrisa. «Absolutamente perfecto. Tú y Miguel merecéis toda la felicidad del mundo». Miré hacia la mesa de la tarta. «Solo quería asegurarme de que no necesitáis nada antes de cortar la tarta. Estamos listos. El fotógrafo quiere hacerlo en unos 20 minutos». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «¿Está bien, Emma?» Parecía disgustada antes cuando fue a sentarse con Sara. Se me encogió el corazón. Incluso en el día de su boda, Raquel se daba cuenta de todo, se preocupaba por todos. «Está bien, solo un poco cansada, creo. Toda la emoción». Raquel asintió, no muy convencida, pero dispuesta a dejarlo pasar por ahora. «Vale, te quiero, mamá». «¿Y yo a ti, cariño?» La vi reunirse con Miguel, sus manos encontrándose automáticamente antes de continuar hacia la puerta lateral. Domínguez y Valdés esperaban en un pequeño pasillo de servicio, sus expresiones serias. Valdés era más bajo que Domínguez, pero de complexión similar, sólido, capaz, con los ojos alerta de alguien entrenado para detectar problemas. Sostenía una pequeña bolsa de plástico de pruebas que contenía la caja negra de debajo de nuestra mesa. «Señora Suárez»,
comenzó Valdés sin preámbulos. Este dispositivo es lo que llamamos un paquete de susto. Está diseñado para parecer amenazante, pero en realidad es inofensivo, sin explosivos, sin productos químicos, nada que pueda causar daño físico. Un alivio tan profundo me invadió que tuve que apoyarme en la pared para sostenerme. Gracias a Dios. Sin embargo, continuó Valdés, su tono dejando claro que no todo eran buenas noticias. Fue construido para causar angustia psicológica. Si no se hubiera tocado, habría comenzado a emitir un fuerte pitido durante lo que supongo que sería un momento significativo de la recepción. El corte de la tarta, susurré, dándome cuenta. En unos 20 minutos. Valdés asintió. El temporizador estaba programado para ese momento. Aproximadamente, sí. El pitido se habría intensificado, causando pánico, potencialmente provocando una evacuación. En un lugar lleno de gente como este. Dejó las implicaciones suspendidas en el aire. Pánico, caos, el día perfecto de Raquel arruinado. Todos esos meses de planificación, toda esa alegría, destrozada en un instante de confusión y miedo. ¿Y para qué? Para satisfacer la retorcida necesidad de venganza de Patricia por supuestos agravios. ¿Dijo que su hermana plantó esto?, preguntó Domínguez, su voz cuidadosamente neutral. Dudé solo un momento antes de asentir. Mi nieta la vio colocarlo debajo de nuestra mesa cuando yo no estaba en mi sitio. Esa es una acusación seria, dijo Valdés en voz baja. ¿Tiene alguna prueba más allá de la palabra de su nieta? No la tenía, y la constatación hizo que se me revolviera el estómago. Sería la palabra de Patricia contra la de Emma, una niña de 9 años contra un respetado miembro de la Junta de la Comunidad y organizadora de obras de caridad. Emma sería pintada como confundida o en busca de atención, y Patricia se haría la víctima de un vicioso rumor familiar. Podríamos involucrar a la policía formalmente, sugirió Domínguez, leyendo mi expresión. El dispositivo no es peligroso, pero plantarlo con la intención de causar pánico sigue siendo un delito. Negué con la cabeza de inmediato. No, policía no. No hoy. Es la boda de mi hija, y no permitiré que se arruine por un escándalo. Enderecé los hombros, la decisión cristalizando. Pero tampoco voy a dejarlo pasar. Ambos hombres intercambiaron miradas. ¿Qué quiere hacer, señora Suárez?, preguntó Valdés con cuidado. Me disculpé en voz baja y llevé a Emma hacia el pasillo, donde la música se desvanecía en un zumbido ahogado. Me había estado observando, sus ojos siguiendo mis movimientos desde el momento en que volví a entrar en el salón de recepción, y se había escabullido del lado de Tomás para encontrarse conmigo cerca de la puerta. Me miró ahora, buscando seguridad en mis ojos. Me arrodillé ante ella, apartándole el pelo de la cara, y le dije que había hecho lo más valiente que nadie podría haber hecho. Hoy has protegido a todos, dije en voz baja. Viste algo que estaba mal, y lo dijiste. Eso requiere un verdadero coraje. Ella asintió, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. ¿Es una bomba? ¿Como en las películas? No, cariño, no lo es. Es solo algo para asustar a la gente. Dudé, sin saber cuánto explicarle a una niña de su edad. A veces los adultos hacen cosas tontas y dañinas cuando están enfadados, como la tía Patricia. Su perspicacia me sorprendió. Sí, como la tía Patricia. No tenía sentido negar lo que había visto con sus propios ojos. Pero el señor Domínguez y su amigo se han encargado de ello. Nadie va a salir herido o asustado. ¿Se lo vas a decir a la tía Raquel? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Decírselo a Raquel resolvería algo? ¿O solo arrojaría una sombra sobre un día que debería permanecer impecable en su memoria? Tomé mi decisión rápidamente. Hoy no, dije con firmeza. Hoy es su día especial y nada va a estropearlo. Apreté sus pequeñas manos. ¿Puedes guardarme un secreto solo hasta mañana?
Asintió solemnemente, y me sorprendió cuánto peso llevaba esta niña sobre sus delgados hombros. Le prometí que estaríamos a salvo, que todo se solucionaría y que no tenía nada de qué preocuparse. En ese pasillo tenuemente iluminado, saqué mi teléfono e hice una llamada. El hombre que respondió al segundo timbrazo me debía favores de años atrás. Theo Langle, un viejo amigo que había trabajado en seguridad privada antes de abrir su propia empresa. Cuando Raquel estaba en la universidad, su compañía había manejado una situación difícil con un acosador persistente, de manera silenciosa y efectiva, sin la atención mediática que habría conllevado la intervención policial. Le explicó la situación con precisión y calma autoritaria, describiendo exactamente lo que necesitaba de él. Si Patricia quería jugar sucio, estaba a punto de aprender que su hermana mayor tenía recursos y una determinación que nunca había anticipado. En cuestión de minutos, Theo me aseguró que todo se manejaría con discreción. El alivio se mezcló con una fría determinación. No solo neutralizaría la amenaza, sino que también convertiría este acto de traición en el escenario de la caída de mi hermana. Solo asegúrate de que el día especial de Raquel no se vea afectado, enfaticé. Pase lo que pase, no puede interrumpir la boda. Entendido, Diana. Mi gente será invisible hasta que necesiten ser vistos. Terminé la llamada, respiré hondo y me volví hacia Emma. Recuerda lo que dije. Hoy es un día de alegría. Vamos a ver a la tía Raquel cortar su preciosa tarta, ¿vale? Asintió, parte de la preocupación finalmente abandonando sus ojos. Mientras caminábamos de regreso a la recepción, de la mano, sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí. Patricia había iniciado esta confrontación, había elegido este campo de batalla, pero yo determinaría cómo terminaría esta guerra. Cuando regresé al salón, las festividades habían alcanzado su punto álgido. Raquel y Miguel habían cortado su tarta de 4 pisos de chocolate blanco y frambuesa entre aplausos entusiastas, dándose de comer trozos con una ternura que me hizo llorar, a pesar de la agitación que sentía por dentro. Los invitados aplaudían mientras la pareja se preparaba para su último baile formal de la noche, ajenos a la tormenta que se gestaba en medio de ellos. Patricia estaba sentada con aire de suficiencia en la mesa 7, con la copa de cava en la mano, sus ojos lanzándome miradas ocasionales con un brillo de anticipación. Miró su reloj discretamente, esperando el momento en que su paquete de susto interrumpiría la celebración. Creía que su secreto estaba a salvo, su trampa oculta. Pero yo llevaba conmigo el conocimiento de que la marea ya había cambiado. La tarta se estaba sirviendo ahora. Los camareros se movían eficientemente entre las mesas con platos de la delicada confección. Tomé un bocado sin saborear nada, mi atención dividida entre la feliz pareja en la pista de baile y los 3 hombres desconocidos que se habían deslizado silenciosamente en el salón de recepción momentos después de mi llamada a Theo. Se posicionaron estratégicamente, uno cerca de la entrada principal, otro junto a la barra, y un tercero sentándose casualmente en una mesa vacía con una vista clara de Patricia. Ninguno de ellos desentonaba con sus trajes. Podrían haber sido parientes lejanos o socios comerciales de cualquiera de las 2 familias. Tomás se inclinó, su voz baja. «¿Qué está pasando, Diana? Y no me digas nada. Llevo 40 años casado contigo. Sé cuando algo va mal». Dudé. Tomás merecía la verdad, pero este no era el momento ni el lugar para la historia completa. Patricia intentó causar problemas. Dije simplemente, «Se está solucionando». Su mirada se agudizó, dirigiéndose hacia donde Patricia estaba sentada riendo con Roberto. «¿Qué tipo de problemas?» «Del tipo que habría arruinado la boda de Raquel. Te lo explicaré todo más tarde, lo prometo.
Estudió mi rostro durante un largo momento antes de asentir una vez. Tomás y yo habíamos capeado suficientes tormentas juntos como para que él supiera cuándo presionar y cuándo confiar. Lo que necesites, aquí estoy. Apreté su mano con gratitud. Lo sé. El DJ anunció el lanzamiento del ramo y las mujeres solteras se reunieron en el centro de la pista de baile. La normalidad de las tradiciones nupciales continuó, un ritmo reconfortante contra la corriente de tensión que sentía al observar a Patricia. Permaneció en su mesa, negándose a unirse al lanzamiento del ramo, a pesar del ánimo del DJ para todas las solteras y aquellas que quieran probar suerte. Su atención se mantuvo fija en nuestra mesa, en el lugar donde el dispositivo debería haber estado en cuenta regresiva hacia el caos. 30 minutos después, mucho después de que el temporizador debería haber activado el pitido disruptivo, la confianza engreída de Patricia había flaqueado visiblemente. Miraba su reloj con más frecuencia. Su sonrisa se volvía forzada mientras escaneaba la sala repetidamente. La vi inclinarse para susurrarle algo a Roberto, quien se encogió de hombros en respuesta, claramente inconsciente de lo que la preocupaba. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron y un hombre alto, con un traje oscuro, entró. A diferencia de los hombres de Teo, que se habían mezclado perfectamente en la celebración, este recién llegado captó la atención de inmediato. Jaime Prieto, el segundo al mando de Teo, a quien había conocido durante la situación del acosador de Raquel, tenía el porte de autoridad que provenía de años en las fuerzas de seguridad del Estado antes de unirse a la firma de Teo. Su sola presencia impuso el silencio. Las conversaciones murieron a mitad de frase. La banda vaciló y todos los ojos se volvieron hacia él. La música bajó automáticamente cuando el DJ sintió el cambio en la energía de la sala. Jaime caminó con pasos medidos, su rostro profesional pero grave, y llevaba en sus manos la misma caja que yo había descubierto debajo de la mesa. Raquel y Miguel intercambiaron miradas confusas mientras Jaime se acercaba primero a ellos, hablando en voz baja. No pude oír lo que se dijo, pero vi cómo la expresión de mi hija cambiaba de la confusión al shock y a una calma cuidadosamente controlada que hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. Asintió a lo que fuera que Jaime estuviera diciendo y luego me miró directamente al otro lado de la sala, una mirada interrogante a la que respondí con un sutil asentimiento. Confía en mí, traté de transmitir en silencio. Esto tiene que suceder. El maestro de ceremonias tartamudeó, inseguro de cómo proceder con esta interrupción no planificada. Pero Jaime habló con autoridad mientras se movía hacia el centro de la pista de baile, alzando la voz para dirigirse a los perplejos invitados. «Damas y caballeros, pido disculpas por esta interrupción en su celebración». Su voz se proyectó sin esfuerzo por todo el salón. «Mi nombre es Jaime Prieto. Soy un consultor de seguridad que fue llamado a este lugar esta noche, cuando se descubrió un dispositivo sospechoso debajo de una de las mesas». Murmullos de sorpresa recorrieron a la multitud. Algunos invitados se levantaron instintivamente a medias de sus sillas, inseguros de si debían evacuar. «Por favor, mantengan la calma», continuó Jaime con suavidad. «El dispositivo ha sido examinado a fondo y se ha determinado que no es explosivo. Sin embargo, fue diseñado para crear pánico y desorden durante esta recepción de boda». Levantó la caja negra, ahora parcialmente desmontada, para revelar sus componentes internos. Un simple temporizador conectado a un pequeño altavoz. Este dispositivo estaba programado para emitir una alarma creciente durante la ceremonia de corte de la tarta, lo que probablemente habría provocado el pánico en este espacio abarrotado. Todos los ojos estaban ahora fijos en Jaime y el dispositivo en sus manos. Todos, excepto los míos. Yo observaba a Patricia,
que se había puesto mortalmente pálida, sus dedos apretados con tanta fuerza alrededor de la copa de cava que pensé que podría romperse. Afortunadamente, continuó Jaime, el dispositivo fue descubierto por una joven invitada muy observadora y se informó de inmediato. Nuestro equipo pudo retirarlo y desactivarlo antes de que pudiera causar ninguna alteración en la hermosa celebración de hoy. Emma se enderezó un poco a mi lado, sus mejillas sonrojadas por una mezcla de orgullo y vergüenza ante el elogio indirecto. Puse mi mano sobre la suya, un reconocimiento silencioso de su valentía. Lo que es más preocupante, sin embargo, prosiguió Jaime, su tono cambiando ligeramente, es que esto no fue un acto al azar. Nuestra investigación indica que fue un intento deliberado de interrumpir esta boda en particular. La multitud estalló en susurros. Raquel y Miguel estaban juntos, su brazo protectoramente alrededor de su cintura. Volví a cruzar la mirada con mi hija y no vi angustia, sino determinación en su mirada, la misma expresión que había tenido al enfrentar desafíos a lo largo de su vida. Jaime entonces sacó una pequeña tableta, tocando la pantalla para mostrar una imagen. Las cámaras de seguridad del lugar capturaron el momento en que se colocó el dispositivo. Levantó la tableta, aunque era demasiado pequeña para que la mayoría de los invitados la vieran con claridad. Por respeto a las familias involucradas, no mostraré esta grabación a toda la sala. Sin embargo, hemos identificado a la persona responsable. Todos los ojos se volvieron hacia mi mesa. La suposición natural era que, como madre de la novia, yo podría ser el objetivo de esta interrupción. En cambio, Jaime caminó con determinación a través de la sala hacia la mesa 7. El maestro de ceremonias tartamudeó, inseguro de cómo proceder, pero Jaime habló con autoridad. Explicó cómo el dispositivo, aunque inerte, diseñado solo para sembrar el miedo, había sido encontrado plantado debajo de mi mesa. Sus palabras cayeron como un trueno, y el salón estalló en susurros. Todos los ojos se volvieron hacia Patricia, que palideció visiblemente, su compostura desmoronándose mientras la sospecha la envolvía. «Señora Patricia López», dijo Jaime, su voz ni acusadora ni sentenciosa, simplemente declarando un hecho. «Tenemos imágenes claras de usted colocando este dispositivo debajo de la mesa de su hermana hace aproximadamente 2 horas». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se volvió para mirar a su esposa con incredulidad. Sus hijos se movieron incómodos en sus asientos, con la vista baja como si intentaran desaparecer. La boca de Patricia se abrió y se cerró, sin que saliera ningún sonido. Eso es ridículo», logró decir finalmente, su voz quebradiza. «¿Por qué haría yo algo así? Es la boda de mi sobrina. Quizás usted podría explicárnoslo», respondió Jaime con calma. Puso la tableta sobre la mesa, girándola para que Patricia y Roberto pudieran ver la pantalla. No pude distinguir la imagen desde donde estaba sentada, pero pude ver cómo la sangre desaparecía del rostro de Patricia mientras miraba lo que se mostraba allí. El salón estalló en susurros de nuevo, los invitados luchando por procesar este drama inesperado que se desarrollaba ante ellos. Sentí una momentánea punzada de pesar por Raquel. Esto no era lo que ninguna novia quería recordar del día de su boda. Pero cuando volví a mirar a mi hija, la vi observando la escena con una mezcla de tristeza y resolución que reflejaba mis propios sentimientos. Cruzó la mirada conmigo a través de la sala y me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. «Haz lo que tengas que hacer», parecía decir ese gesto. Jaime Prieto tenía más pruebas que solo la grabación de seguridad. Mientras Patricia tartamudeaba negaciones, él sacó fotografías, imágenes nítidas y claras que la mostraban comprando componentes idénticos a los utilizados en el dispositivo en una tienda de electrónica en el barrio de Salamanca 3 días antes.
Otra imagen mostraba su coche aparcado fuera de un C1 trastero en Vallecas la tarde anterior, donde presumiblemente había ensamblado el dispositivo lejos de los ojos curiosos de Roberto. La evidencia se había obtenido a través de la misma red que ella nunca sospechó que yo aún mantenía. Antiguos colegas de Teo con acceso a cámaras de seguridad privadas y registros de tarjetas de crédito que se podían consultar sin las órdenes judiciales que la policía requeriría. Un área gris, quizás, pero efectiva. Patricia había cometido un error crítico al subestimar tanto mis recursos como mi determinación. Su rostro perdió todo el color, mientras Jaime exponía metódicamente cada pieza de evidencia. Intentó levantarse, negar, pero los invitados de las mesas cercanas retrocedieron, su admiración y confianza en ella disolviéndose en disgusto. La elegante máscara que había llevado durante años se hizo añicos frente a 200 testigos. «Esto es un error», insistió, su voz subiendo de tono. «Esa podría ser cualquiera en esas fotos. La iluminación es mala, el ángulo...». La marca de tiempo de su compra con tarjeta de crédito coincide exactamente, interrumpió Jaime con calma, al igual que los datos del GPS de su teléfono, que la sitúan en ambos lugares en los momentos precisos en cuestión. Roberto miró a su esposa, horrorizado. «Patricia, ¿qué has hecho?» «Nada, no he hecho nada». Su voz se quebró por la desesperación mientras miraba a su alrededor salvajemente, sin encontrar aliados entre los rostros conmocionados que la rodeaban. «Esto es obra de Diana. Siempre ha estado celosa de mí, siempre tratando de poner a la familia en mi contra». Lo absurdo de su acusación quedó suspendido en el aire. Yo, que había pasado el último año ayudando a Raquel a planificar esta boda mientras Patricia se quejaba de cada decisión sin ofrecer ayuda. Yo, que había mantenido la paz familiar durante décadas a pesar de sus provocaciones. Yo, que nunca había tomado represalias por sus mezquindades y manipulaciones, ¿era supuestamente la celosa? Raquel dio un paso adelante entonces, la seda blanca de su vestido captando la luz mientras se movía hacia el centro de la sala. El salón volvió a quedar en silencio. Los invitados se volvieron del espectáculo en la mesa 7 hacia la novia, cuyo día especial había sido interrumpido de forma tan inesperada. «Creo», dijo, su voz clara y firme, «que todos hemos tenido suficiente emoción por una noche». Miró directamente a Patricia, no con ira, sino con una especie de decepción cansada. «Tía Patricia, creo que sería mejor que te fueras ahora». Patricia miró a su sobrina, aparentemente sorprendida de que Raquel adoptara una postura tan directa. «No puedes creer...». «Creo lo que he visto y oído», interrumpió Raquel, amable pero firme. «Y creo que la recepción de mi boda debería continuar sin más drama. Por favor, respeta eso». Roberto se puso de pie, su rostro ceniciento. «Nos iremos. Yo...». Miró a su alrededor, impotente. Luego de nuevo a su esposa. «Lo siento». Uno de los hombres de Teo se materializó junto a la mesa 7, sin tocar a Patricia, pero haciendo notar su presencia. Una escolta silenciosa para asegurar que su partida no implicara más interrupciones. Roberto tomó el brazo de su esposa, guiándola para que se pusiera de pie. Sus hijos lo siguieron, con las cabezas gachas por la vergüenza. La familia que había parecido tan perfecta antes ahora se movía a través de la multitud que se apartaba como exiliados, los susurros siguiéndolos como ondas en un estanque. No me regodeé en voz alta, aunque dentro de mí la vindicación ardía como una llama constante. La boda de mi hija podría haberse arruinado, las vidas podrían haber quedado marcadas, pero en cambio, la verdad quedó al descubierto bajo las mismas luces destinadas a celebrar el amor. Mi hermana había tramado una humillación para mí, pero era ella quien ahora soportaba el peso de la desgracia pública, su reputación en ruinas,
su credibilidad perdida para siempre. Cuando Patricia llegó a la puerta, se volvió, sus ojos encontrando los míos a través de la sala. Por un breve momento, vi algo parpadear allí más allá de la ira y la humillación. Quizás un destello de reconocimiento de que había ido demasiado lejos, de que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podrían volver a trazarse. Luego se fue, la pesada puerta cerrándose detrás de ella con un golpe sordo y final. Un silencio incómodo persistió hasta que Miguel dio un paso adelante, tomando la mano de Raquel. Creo, dijo con una sonrisa que aligeró el ambiente al instante, que mi esposa y yo estábamos en medio de un baile. El DJ, leyendo la sala perfectamente, pasó a ¡Qué mundo maravilloso!, una canción que había estado en su lista de reproducción para más tarde en la noche. Mientras las primeras notas de la voz distintiva de Louis Armstrong llenaban el aire, Raquel y Miguel se movieron al centro de la pista. Lentamente, otras parejas se unieron a ellos, el ritmo de la celebración reanudándose gradualmente. Permanecí sentada, de repente agotada por los acontecimientos de la noche. La mano de Tomás cubrió la mía sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Lo estaré, respondí, viendo a nuestra hija balancearse en los brazos de su nuevo esposo. No se suponía que sucediera así. Nada de esto se suponía, coincidió él, pero Raquel lo manejó maravillosamente, como lo habría hecho su madre. El cumplido me reconfortó, aunque todavía sentía el peso de lo que había ocurrido. Sabía que Patricia me resentía, pero nunca había imaginado que fuera capaz de una malicia tan calculada. La constatación de que nunca había conocido realmente a mi propia hermana se posó pesadamente sobre mis hombros. Emma regresó a nuestra mesa, deslizándose en la silla junto a la mía. Había estado con Sara durante la confrontación, protegida de lo peor, pero los niños siempre absorben más de lo que los adultos les atribuyen. ¿Se ha ido la señora Mala?, preguntó, su vocecita seria. Sí, cariño, se ha ido, le aseguré, incómoda por cómo Patricia se había reducido a la señora Mala a sus ojos, a pesar de la precisión de la descripción de esta noche. Y lo que intentó hacer no funcionó gracias a ti. Fuiste muy valiente. Mientras los invitados daban la espalda a la persistente incomodidad de la confrontación, me senté una vez más con mi nieta, su pequeña mano descansando a salvo en la mía. Me incliné y le susurré que todo estaba bien ahora, que su coraje había salvado el día. La pesadez en mi pecho comenzó a aliviarse mientras me concentraba en la sabiduría y valentía de esta niña, en lugar de en la amargura de mi hermana. Viendo a Raquel bailar con Miguel, luego con Tomás, luego con amigos que la rodeaban de amor, supe que no solo había protegido a mi familia, sino que también me había asegurado de que la traición nunca más encontraría un terreno tan fácil en nuestro medio. Patricia había mostrado su verdadera naturaleza a todos los que importaban. Ninguna futura reunión familiar se complicaría con pretensiones educadas o el beneficio de la duda. La verdad, una vez revelada, nos había liberado a todos de alguna manera. En silencio, saboreé esta victoria inesperada, la venganza más dulce siendo la destrucción del engaño a través de la verdad innegable. No la confrontación que habría elegido, pero quizás la que era necesaria. A veces, las heridas familiares necesitan ser drenadas antes de que puedan sanar adecuadamente. Más tarde, cuando la recepción llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Raquel me encontró cerca de la mesa de regalos. Pasó su brazo por el mío, apoyando su cabeza brevemente en mi hombro en un gesto que me recordó a su infancia. «Lo siento», dije en voz baja, «por Patricia, por la escena». «No lo sientas», interrumpió, apretando mi brazo. «Algunas verdades necesitan salir a la luz.
todos hemos estado andando de puntillas alrededor de los humores y acusaciones de la tía Patricia durante años. Se enderezó, mirándome directamente a los ojos. Lo que hizo fue imperdonable, y lo hizo en el día de mi boda, no en el tuyo. Sonreí, impresionada por la fuerza y la claridad de mi hija. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve una buena maestra. Me besó en la mejilla antes de ser arrastrada por sus amigos para un último baile, mientras la banda anunciaba su número final. 2 días después de que Raquel y Miguel partieran para su luna de miel en Italia, recibí un mensaje de texto de Roberto. Él y Patricia se estaban separando. No tenía idea de su plan, pero no podía perdonar el riesgo calculado que ella había asumido con la seguridad de tanta gente. Sus hijos estaban igualmente horrorizados. En una sola noche, Patricia no solo había perdido a su hermana, sino potencialmente a su esposo e hijos. También no sentía alegría por esta noticia, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Patricia y yo habíamos crecido en la misma casa, compartido los mismos padres, y sin embargo, de alguna manera, nos habíamos convertido en extrañas capaces de herirnos profundamente. Quizás nunca hubo una oportunidad para una verdadera hermandad entre nosotras. Quizás algunas relaciones estaban destinadas a fracturarse, sin importar cuán cuidadosamente se cuidaran. Una semana después de la boda, me senté en el porche del chalet de la Costa Brava, la herencia que aparentemente había sido la gota que colmó el vaso del resentimiento de Patricia. Emma jugaba en la playa de abajo, construyendo elaborados castillos de arena con Tomás. El sol del atardecer pintaba el agua de dorado. Un día de verano perfecto en el Mediterráneo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel, una foto de ella y Miguel en un canal de Venecia, ambos radiantes de felicidad. A pesar de todo, el día de su boda no había sido definido por las acciones de Patricia, sino por su amor, rodeados de personas que realmente se preocupaban por ellos. Esa era la victoria a la que me aferraría. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos, respirando el aire salado. La traición todavía dolía. Quizás siempre dolería, pero su poder disminuía día a día. En su lugar crecía algo inesperado. No perdón exactamente, sino una especie de paz. Patricia había jugado su última carta y lo había perdido todo. Había una cierta justicia en eso, más efectiva que cualquier venganza que yo pudiera haber orquestado. La risa de Emma llegó flotando desde la playa, y abrí los ojos para verla competir con Tomás hasta la orilla del agua. La vida continuaba, el amor perduraba, los lazos familiares, los verdaderos, permanecían intactos. Al final, esa era la venganza más creativa de todas. Simplemente vivir bien, rodeada de la verdad y de aquellos que la honran.